Usualmente imaginamos una elección presidencial de una forma muy simple. Un día nos toca votar, se cuentan esos votos y el que consigue más, gana. Sin embargo, en Estados Unidos, este proceso es considerablemente más complejo. ¿Cuál es el proceso para que alguien llegue a ser presidente en los Estados Unidos? Las elecciones en Estados Unidos son un proceso sumamente complejo. En este gráfico podemos ver las distintas etapas en las que consiste el proceso electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas: las elecciones primarias y/o asambleas, las convenciones nacionales de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Cada una podría ser considerada una especie de elección en sí misma. Ahora, antes de ver cada una de estas etapas, recordemos 3 puntos clave. Estados Unidos tiene una tradición bipartidista, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos principales a pesar de que existen otros más pequeños. Luego, el voto es voluntario, nadie está obligado a votar. También, cada estado dentro de Estados Unidos puede tener distintas reglas de votación. Empecemos con las elecciones generales, probablemente el paso más simple. Cada 4 años los ciudadanos se acercan a votar por su candidato preferido. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar, conseguir más votos en esta etapa no garantiza la presidencia del candidato. ¿Por qué? Porque en realidad en las elecciones generales uno no está votando por un candidato, sino que está votando para que su candidato consiga la mayor cantidad de electores en el colegio electoral, el último paso en este proceso. ¿Qué significa esto? Para esto debemos entender qué es el colegio electoral. En simple, es el cuerpo de electores encargado de elegir al presidente de los Estados Unidos. Así, en realidad, para que alguien sea presidente en Estados Unidos, necesita 270 votos de estos electores designados al colegio electoral. De esta manera, cuando los ciudadanos votan en las elecciones generales, escogen qué electores irán al colegio electoral. Cada partido, demócratas y republicanos, elige su propia lista de electores para cada estado. Si uno de los partidos gana en alguno de los estados, podrá mandar a todos sus electores al colegio electoral. Siguiendo el ejemplo anterior, si los republicanos ganan en California, enviarán 55 electores. Si los republicanos ganan en Nueva York, enviarán 29 electores, y así sucesivamente. Así podemos entender un poco mejor por qué existen estados que son determinantes en las elecciones estadounidenses. Claramente, ganar en California y conseguir 55 votos será más valioso que conseguir 11 en Arizona. Finalmente, quien logre conseguir la mayor cantidad de electores será presidente. Ahora que ya entendimos cómo alguien puede ganar la presidencia, retrocedamos un poco a los primeros pasos. ¿Cómo se elige al candidato de un partido? Para esto existen las elecciones primarias o las asambleas o caucuses como las denominan en inglés. En simple, las elecciones primarias y los caucuses determinan los delegados, aquellos elegidos para representar a un grupo de personas que participarán de las convenciones nacionales. Luego, las convenciones nacionales determinan quiénes pasan a las elecciones generales de las que ya hablamos. Veamos un poco sobre cada una. Las elecciones primarias suelen ser manejadas por cada estado en un proceso más parecido a una elección común, donde los votantes acuden a votar por su candidato preferido y así poder darle la mayor cantidad de delegados posibles de cara a las convenciones nacionales. Estas votaciones pueden ser abiertas, cualquiera puede votar, o cerradas, solo los votantes registrados en el partido pueden votar. Ahora, las asambleas o caucuses, organizadas y financiadas por cada partido, son reuniones donde solo participan los miembros registrados del partido. Así, se juntan para debatir y decidir quién recibirá su apoyo y, en consecuencia, más delegados. Las reglas en estas asambleas pueden variar por partido, es decir, son libres de establecer sus reglas. Por ejemplo, en el 2016, los republicanos decidieron que el voto sea secreto, mientras los demócratas se agruparon según su candidato preferido y realizaron un conteo para determinar quién ganaría delegados. Para el 2020, solo 8 estados y territorios estadounidenses tenían este mecanismo de caucuses en lugar de las primarias. Así, en estos dos procesos se asignan delegados a los candidatos dependiendo de las reglas que haya establecido cada partido en los distintos estados. Por ejemplo, el Partido Demócrata puede escoger otorgar delegados de manera proporcional al resultado de la asamblea o primaria,
mientras el Partido Republicano podría decidir que el ganador se lleve todos los delegados. Ahora que ya tenemos a los delegados asignados, podemos pasar a la segunda etapa, las convenciones nacionales. Aquí, cada partido, a través de una votación en manos de los delegados, escogerá quién será el candidato que pasará a postular a la presidencia. Cabe resaltar que, en las últimas décadas, estas convenciones han sido casi ceremoniales, es decir, ratifican al candidato que ya ha logrado asegurar la mayor cantidad de delegados. Solo en raras ocasiones, cuando no hay un ganador claro en las primarias y asambleas, se realizan una serie de votaciones para determinar al candidato nominado. El ganador de cada partido pasará a las elecciones generales y luego al colegio electoral del que hablamos al inicio. En resumen, tenemos las primarias y las asambleas para designar delegados que finalmente escogerán al candidato de su partido en las convenciones nacionales. Los ganadores de estas convenciones formarán las opciones por las que los ciudadanos pueden votar en las elecciones generales. Finalmente, el colegio electoral, con los electores asignados para cada estado, terminarán por decidir quién será el presidente de los Estados Unidos. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido.